Como cada lunes, punto medio, hoy vamos a hablar del proceso de insaculación que realizó el Senado y la aprobación en la Cámara de Diputados de las leyes secundarias. Le agradezco a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano y diputado federal, y Saúl Monreal, senador de Morena, que nos acompañan esta noche. Bienvenidos, caballeros. Qué gusto. Buenas noches. Y bueno, en un momento más saludamos a Saúl Monreal. Juan, te escuchaba decir ayer que fue un día muy triste el sábado. Cuéntanos por qué. Sí, yo decía también hoy en el Pleno que yo creo que ha sido uno de los días más oscuros para la República. No habíamos visto ahí sí en 200 años de historia como país independiente que un poder en televisión utilizara pelotitas y bolitas para jugar con el destino de miles de servidores públicos que lo único que han hecho, uno puede tener diferencias con sus criterios, con sus resoluciones y sentencias, pero que no han hecho otra cosa más que prepararse para servir al país, para servir a las mexicanas y a los mexicanos, y que sacar las bolitas sin siquiera decir sus nombres, sin siquiera poder pronunciarlos y jugar con su futuro, con muchas de esas personas pues habían pedido una hipoteca, habían pedido un crédito para un coche, habían hecho un proyecto de vida con base en el esfuerzo que habían hecho para llegar a ser juezas, jueces, magistrados. Me parece que lo que hicieron, por cierto, con la presencia del PRI para asegurarse de que hubiera quórum en la Cámara de Senadores, hay que decirlo, pues yo creo que es que como servidores públicos nos demerita y que México merece mucho más de una mayoría que prometió actuar distinto, porque ayer decía un diputado de Morena, bueno, nosotros como el PRI, como el PAN, tenemos el derecho de usar nuestra mayoría como ellos en su momento lo hicieron. Pues yo creo que el mandato del pueblo de México para ellos es que fueran distintos, que actuaran de manera distinta, y otra vez teniendo la oportunidad la vuelven a decepcionar. Damián. Mira, me parece una tragedia lo que está pasando en México. O sea, me parece una tragedia la reforma judicial en conjunto. Pues el hecho de que vaya a seguirse con este plan, que en mi opinión lo único que hace es controlar políticamente por completo al Poder Judicial. Es decir, la reforma judicial lo que hace es subordina todo el Poder Judicial ante el poder político que hoy lo tiene Morena. Puede cambiar en el futuro, pero hoy lo tiene. Entonces, no va a haber un solo juez, un solo magistrado y un solo ministro que no tenga el visto bueno de Morena. Para tú poder elegir, porque ese es el engaño, ¿no? Le están diciendo a la ciudadanía, tú vas a decidir, ¿verdad que es democrático? No, no vas a decidir. Vas a decidir solo si Morena propone a alguien para ser juez, para ser magistrado, para ser ministro, con requisitos que rayan en la nada, y cuando digo la nada es de verdad la nada, o sea, título, sacarte 8, 0 años de experiencia para juez y magistrado, 5 años nada más para ministro. Pues la verdad es que eso no es algo adecuado, no es algo profesional. Un supuesto comité que va a revisar perfiles que lo nombra propio Morena, la presidencia de la República, la mayoría en el Poder Legislativo, la mayoría que van a tener el Poder Judicial, y hasta ahorita también, porque necesitas 2/3 partes de los votos y no los tiene solo el otro lado. Entonces, me parece muy lamentable. Y por último, pues que se quiera pensar que la justicia es un asunto de popularidad. Y asumo mis palabras, No, yo no me voy con la corriente. La justicia no es un asunto de popularidad. De hecho, si me apuras, yo lo he dicho varias veces, impartir justicia se trata de defender derechos, se trata de darle la razón al que la tiene. Y en la mayor parte de las veces, un juez protege el derecho de una minoría por sobre una mayoría. De hecho, por ejemplo, un amparo protege los derechos humanos de una persona en la gran parte de las veces, pues del gobierno mismo, que en sí mismo puede ser más popular que esa persona. ¿Y qué tiene? ¿Vas a dejar que pisoteen a alguien? No. Entonces, no es un asunto de popularidad. Y eso es lo que a mí me puede mucho. Y coronarse con este desprecio, esta imagen triste, patética, diría yo, de ver a un Senado jugando a la suerte con el destino del país, pues la verdad las cosas que no puedo más que lamentarlo. Ahora, pero el tema de la insaculación, lo decían los legisladores de Morena, es algo que está reglamentado en la Constitución, ¿no, Juan? Bueno, ellos lo pusieron ahí y, por ejemplo, ahora lo vuelven a poner en las leyes secundarias. Entonces dicen, cuando haya demasiados aspirantes para un cargo, para ser juez, para ser magistrado, entonces de esa totalidad de cargos vamos a utilizar la tómbola para excluir aspirantes. Entonces, ni siquiera es que vayan a llegar los mejores. Yo proponía hoy en una reserva, bueno, para que llegue una persona a ser juez y decir, yo me postulo, yo quiero ser electa como juez, ya estamos en esa locura. Pues pongamos un examen, para que por lo menos las personas que lleguen sepamos, oye,
¿Quieres ser juez de amparo? Pues conoces las causales de improcedencia, cómo se dicta una sentencia, cómo se argumenta. ¿Quieres ser juez en materia penal? Pues que estés familiarizado con el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a tener jueces en materia civil que no sabemos si conocen qué es el interés superior de la niñez, cómo se procesa un divorcio. Esa es la locura frente a la que estamos hoy. O sea, efectivamente yo coincido con Damián, pues la función de un juez no es quedar bien con una mayoría, es defender derechos, y están dejando desde ahorita en estado de indefensión a la ciudadanía que no va a poder tener un juez que conozca su caso, porque hoy no hay absolutamente ningún requisito para ser juez más que haber tenido 8 de promedio y 0 años de experiencia. ¿Y por qué? Pues porque se le ocurrió al expresidente de la República, y esa mayoría absolutamente acrítica lo avala. Ahora, ¿se requiere una reforma al sistema de justicia en México? Claro que sí. O sea, nadie, o al menos yo no he oído en esta mesa, he escuchado en otras ocasiones a Juan, y la verdad es que la gente seria de la oposición está diciendo, nadie está diciendo que no queremos que se reforme el sistema de justicia. En lo personal me parece que está colapsado, pero es muchísimo más profundo que esto que se está haciendo. Esta reforma no beneficia, perjudica. Necesitaríamos una reforma del sistema de justicia que haga juicios más rápidos, pues, que acerque la justicia y la haga accesible a la gente, que la haga más barata. Tendríamos que estar hablando de fiscalías, de policías, de defensorías de oficio, de todo un cambio de fondo. Pero no, realmente esto de lo que se trata es de controlar quién está ahí. Y también poner una espada sobre el cuello de los jueces, porque si se les llega a colar un juez, un magistrado que sea bueno, vamos a suponer que tomaran esta idea de hacer exámenes y demás, que por supuesto que no quisieron, en comités verdaderamente adecuados, con la reforma que aprobó Morena, si un juez tiene una resolución que no les guste, lo corren. Entonces lo que quieren hacer es tener subordinado al Poder Judicial. Yo por eso creo que sí vale la pena todavía el análisis que la Corte está haciendo. Me hago cargo y entiendo lo delicado del tema de poder declarar inconstitucional una reforma constitucional, pero sí creo que al menos en materia de derechos adquiridos de los jueces y magistrados que hoy están nombrados, sí hay algo que revisar. ¿A qué me refiero? Los jueces y magistrados que hoy están quitando por tómbola son jueces que fueron designados conforme a la Constitución vigente. Tienen sus derechos a salvo, algunos de ellos ya tienen hasta inamovilidad, que es un principio, por cierto, internacional. Si tú llegas y planteas quitarlos, les estás violando sus derechos. En todo caso, la reforma debería de aplicar para las vacantes que se vayan generando, no para correr a los jueces y magistrados actuales. Es como si hoy, te lo decía la vez pasada, sí. Es como si hicieran una reforma y corrieran a todos los alcaldes y a todos los gobernadores del país, que tú me decías, igual y no perdemos, ¿no? Bueno, pero... Oye, que hubo muchas reacciones de la gente ante ese comentario, de decir, por favor, ya háganla. Bueno, pero ¿a poco no diríamos que estás violentando el derecho de esa persona que fue electa? Claro, por un periodo de tiempo que está constitucional y todo. Ahora, esta elección de esta elección judicial va a ir porque va a ir. Con lo que ya se tiene, con lo que vieron en las leyes secundarias, ¿de qué forma se puede hacer, digamos, poniendo desde la perspectiva que nos plantean ustedes, menos peor? Pues mira, pero lo que es genuinamente lamentable es que si tú ves las discusiones en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en las comisiones, en el Pleno, no quieren discutirla. Ayer se propusieron muchas reservas en la Comisión de Justicia, yo estuve ahí, hoy hemos estado en el Pleno, no han aceptado una sola reserva de discusión. Metieron por la puerta de atrás, dicen, se trata de una reforma judicial, mete por la puerta de atrás una reforma para que la presidenta del INE ahora pueda designar directamente a los directores de áreas, etcétera, en contra del Consejo General del INE, que lleva así ese diseño en la Constitución más de 30 años, y no la quieren discutir. O sea, no solamente es, bueno, vamos a debatirla, vamos a ver los pros y los contras, no la quieren debatir. Entonces, el gran problema, y en Movimiento Ciudadano hemos insistido, estamos todavía a tiempo de corregirlo. Pues decía, podemos poner un examen, diseñar un examen. No, ellos tienen la prisa porque les urge ya apoderarse del Poder Judicial. Y la verdad es que si tú le pones a cualquier legislador o legisladora de Morena y le preguntas cuál es el procedimiento para elegir jueces, cómo se van a hacer, no tienen la menor idea. Me parece que un diputado del PRI ponía el ejemplo, va a haber vacantes donde pueden haber hasta 7,000 aspirantes para ese cargo. Pues cómo la ciudadanía en su sano juicio va a tener tiempo para eso. Si en la pasada elección federal tuvimos problema votando por 6 candidaturas, ahora imagínate votar por más o menos 4,000 plazas por las que vamos a tener que votar en candidatos, entre el 2025 opciones, y 2027.
es una absoluta locura lo que está pasando, pero la verdad es que uno puede eventualmente normalizarlo y decir, bueno, es lo que va a pasar, pero lo que está pasando en el país es una absoluta locura que no va a arreglar ninguno de los problemas de fondo del país, porque además muchos de los problemas que hoy dicen que son de los jueces, pues son o del gobierno, o de las fiscalías, o de las policías. Yo aquí además reconozco a Damián, uno de los problemas más grandes que dicen, bueno, hay muchas personas que están en la cárcel que no han recibido una sola sentencia. Bueno, eso es motivo de que desde el 2018 el gobierno promovió una reforma aumentando el catálogo de delitos que pueden hacer que las personas vayan a la prisión sin tener un juicio por medio. Damián votó en contra, lamentablemente otros senadores del PRI y del PAN votaron a favor. Pues eso es lo que tiene a miles de personas literalmente en la cárcel sin una sentencia. Entonces, mucho de lo que se ha dicho alrededor de la reforma judicial son mentiras, son engaños que lo único que buscan es que en el fondo quieren apropiarse del poder judicial para no tener un solo contrapeso en México. ¿Ves manera de enmendar el camino de alguna forma? Yo creo que primero hay que permitir que termine el análisis de la Corte. Yo sí creo que tiene campo de acción. Lo he dicho aquí, no es muy popular que lo diga, digamos, en la oposición. Me parece que en sí mismo el cambio de método de nombramiento de los ministros no es inconstitucional, no me gusta, me parece terrible, me parece que está echando a perder y va a subordinar al Poder Judicial, pero no veo que eso sea inconstitucional. Lo que sí creo que puede serlo es que violaron las suspensiones, o sea, temas de procedimiento que pudiera reponerse, y dos, los derechos adquiridos de jueces y magistrados, que no veo por qué tengan que correrlos, nomás porque hubo un sorteo. En todo caso, pudiera aplicar para los nuevos. Eso es lo que veo. Dos, en el lado de corregirla, yo sí creo que está mal de fondo. Mira, sin duda sería mejor que fuera un comité de evaluación real. Sin duda sería mejor que hubiera un concurso de oposición para ver que lleguen los mejores perfiles y en todo caso que vote el ciudadano de los 3 mejores perfiles. Pero, aunque hicieras eso, el esquema de votación de los jueces hace forzosamente que el juez quiera quedar bien con sus ciudadanos. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, pues la propia Loreto Ortiz, muy afín a Morena, comentó una anécdota de que platicó con un juez de Estados Unidos, de los jueces locales. No es cierto que a nivel federal se voten, locales sí, pero tienen jurados y son de temas muy menores. Y ese propio juez le decía a la ministra en funciones, oye, ¿por qué fue tan duro con este migrante? Parecería injusto. Ah, pues es lo que quiere la gente. Es que eso es lo que pasa cuando mandas la justicia a votación. ¿Quién quiere más pena? No, pues todos. Ah, pues échele. Oiga, pero no es culpable. Pues ¿qué tiene? Es lo que quiere la gente. Al final del día quiero que me reelijan. No, es que no es para eso la justicia. Oigan, ¿y no se pudo haber evitado todo esto sin el voto del PAN, del senador Márquez, que se pasó a Morena? Ah, sin duda. Sin la ausencia del senador Barreda, que se ausentó el día de la elección, fue a acompañar a su papá a Campeche, que tú estuviste ahí. Por cierto, vaya, parte de lo que se le reclama a la oposición como tal es que critican, pero también tienen responsabilidad. Eso se pudo haber detenido en el Senado también. Que cada quien asuma la responsabilidad. Yo no le ando blandeando a nadie. Claro que es una debilidad de la oposición que se haya quebrado. Qué pena que haya sido en este caso un legislador del PAN. Como antes le dieron los votos en la Guardia Nacional Militar el PRI. Como antes le dieron en la contrarreforma educativa varios partidos. ¿Sí me entiendes? Yo digo las cosas como son, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hay una crisis en la oposición. Hablo de mi partido, porque formo parte de ello, cada quien tendrá su punto de vista, pero claro que creo que tenemos que sacudirnos y estar a la altura de la circunstancia, pero no por el mal de uno, otro tiene que asumir esa responsabilidad. Yo lo que digo es, señálalo como indebido y sigue luchando, tratando de convencer a la gente que no pasen estos daños. Porque ahí, digamos, era el ver realmente de qué está hecha la oposición, si realmente estaba unida o no, y bueno, ahí dejaron de tener comunicación Se quebraron con en él. Individual personas. Y tienen que asumir la responsabilidad de esas personas. Juan. Sí, yo creo, digo, como lo dice Damián, creo que cuando uno vota, cuando uno es legislador, pues la responsabilidad es individual. Nosotros, desde tiempo antes, desde que terminó la elección, estuvimos combatiendo el tema de la sobrerepresentación de Morena y de sus aliados. Es una absoluta locura, Pedro, pero por ejemplo, el Partido Verde sacó la mitad de votos que Movimiento Ciudadano y tiene casi más del doble de diputados. El partido, el PT, no ganó un solo distrito a nivel nacional, tiene la mitad de votos que Movimiento Ciudadano y es así el doble de diputados. Pues que ellos hablan de justicia,
qué sistema electoral justo premia de esa manera a estos partidos. Y lo estuvimos combatiendo precisamente para que no tuvieran esas mayorías en las cámaras. Hemos votado de manera sistemática en contra, desde la reforma judicial que se impulsó en el trienio pasado, cuando se decía que ya se habían terminado todos los problemas del Poder Judicial, el nepotismo, el combate a la corrupción, la paridad de género, que todo eso ya se había terminado. Esa nosotros la habíamos votado en contra, hemos votado en contra de esto. Creo que en lo individual, efectivamente, cada quien tiene que hacerse responsable de sus votos, pero nosotros como partido, como fuerza política, como grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, vamos a seguir combatiendo por todos los medios posibles esta reforma. Mañana vamos a estar presentando nuestra acción de inconstitucionalidad como Movimiento Ciudadano en contra de esta reforma, y vamos a seguir dando la batalla en todos los campos posibles. Permíteme tantito, Damián, ya se conectó el senador Saúl Monreal, acaba de salir de una votación en comisiones. Senador, nos queda ya poco tiempo, pero preguntarle qué posición nos puede compartir respecto a todo esto que se ha comentado, no solo en esta mesa, sino a lo largo de este fin de semana, respecto a que fue humillante para la trayectoria, para las carreras, para el futuro de los jueces, magistrados, esta insaculación, y que también hay una cerrazón a no querer dialogar y perfeccionar de alguna forma esta elección judicial. Bueno, primero saludar a Juan, a Damián, saludos a usted, Pedro, con mucho respeto. Ahorita estamos en una reunión de precisamente comisión de puntos constitucionales donde se está aprobando el dictamen de la reforma de energética y la de ferroviaria, pero bueno, hoy la verdad yo quiero decirles que eso es parte de la nueva cuarta transformación y que todos debemos de, yo lo he dicho, adaptarnos, porque es una realidad lo que está pasando. Nosotros nunca fuimos a engañar a la gente, dijimos siempre este segundo piso de la cuarta transformación, y yo respeto incluso a la ministra, porque ha dicho que ella tendrá que, desde propuestas de emitir opinión, si un acto de inconstitucionalidad, el PRI lo hizo, pareciera que no tienen nociones del derecho constitucional. Se erige como poder constituyente, y ese poder constituyente no tiene ninguna contradicción. Incluso hay jurisprudencia, hay doctrina, y sobre todo en la Constitución lo maneja, donde todos los poderes están por encima, el poder constituyente está por encima de los poderes constituidos, y que es una facultad que nos otorga una vez que tengamos la mayoría calificada. Por eso lo estamos haciendo, y todas las opiniones bienvenidas. Ha habido mitos, ha habido mentiras desde el momento en que dicen, oye, ya está todo. Primero decían que iba a desaparecer el Poder Judicial, que no iba a haber equilibrio de poderes. No es cierto, no pasó nada. Incluso decían que el dólar iba a subir a 30 pesos, que la inestabilidad económica, no pasó nada. Y es un proceso que se tiene que hacer, ya incluso está en la Constitución, y que nosotros debemos de adaptar. Ahorita ya, pasado mañana, ya se emite la convocatoria, estamos en la insaculación. Fíjense, fue tanto el mito, fue tanto la mentira, que muchos en las redes, en los medios de comunicación decían, no, ya desaparece el juez, ya fue su tumba, ya no va a haber más oportunidad. Sí la va a haber, porque fue la insaculación nada más para ver qué jueces, juezas o qué magistrados se van a elegir en el 2025. Sí. Esa fue la insaculación, pero se malinterpretó, se malinformó, que todos pensaban que ya desaparecían. No es cierto. Entran en esta nueva etapa de la reforma constitucional al Poder Judicial, donde tienen que todos someterse, al menos los que ya fueron insaculados, en los términos. Pues, senador, le agradecemos que nos haya regalado su valioso tiempo. Vamos a seguir la plática la siguiente semana, si nos lo permite. Buenas noches. Sí, muchas gracias, y una disculpa, pero estoy aquí en comisiones, pero con todo gusto yo tenía el interés de estar ahí en el estudio. Una disculpa. Saludos a Juan, a Damián, saludos a todos, y a usted, Pedro. Gracias, Saúl. Buenas noches. Un último comentario, pero segundos, por favor, porque nos cortan. A ver, hay que tener en cuenta, mucho que responder, pero ya no va a dar tiempo.
La justicia se trata principalmente de asuntos civiles y familiares y eso lo pierden de vista. Más del 70% de los juicios son temas entre particulares. Estás hablando del derecho a alimentos de un niño, estás hablando de un posible divorcio, estás hablando de una compraventa, de una renta, de un negocio que tuvo con algún particular. En fin, todo eso se va a poner en manos de políticos. Imagínate que el futuro de tu hijo se lo den a alguien nada más porque queda bien con Morena. Híjole, la verdad que me parece un crimen. Juan, yo creo que ahorita quedó exhibido cuando le preguntaste del procedimiento judicial, empieza a hablar del tema del dólar y de temas económicos. Eso pasa cada que se les pregunta a los de la mayoría qué va a ocurrir con esta reforma judicial. Y por último, pues lo vimos hablar con una enorme frivolidad diciendo, bueno, se sorteó su plaza para el 2025. Yo creo que ellos nunca aceptarían que una plaza que tienen hoy en el Senado de la República sea elegida por tómbola para ver cuándo terminen, y esa es la enorme hipocresía. Pues imagínate 20 años de trayectoria para que te agarren y te pongan en una rifa. La verdad es una falta de respeto. Seguimos platicando la siguiente semana. Gracias, caballeros, por haberse dado cita aquí con nosotros, y gracias principalmente a usted por el honor de